Estamos en la antesala del proceso electoral y es justo este momento cuando se están definiendo las cosas, a ver qué se va a hacer y qué no se va a poder hacer en el 2024. Aunque el calendario electoral para la elección local comienza en enero, pues por lo pronto tenemos que ir calculando, ¿no? Qué es lo que se va a poder hacer y qué no de cara a ese proceso electoral, y mucho tiene que ver con el recurso que se le va a destinar, para qué va a alcanzar, porque hoy podemos soñar con que se van a hacer un montón de cosas, pero si no hay dinero para hacerlo, no se va a poder lograr. Ya lo vivimos en esta consulta que se hizo en este plebiscito para ver si se municipalizaba o no Villa de Pozos, pues todo lo que se podía hacer, pero a final de cuentas para lo que alcanzó con el presupuesto que aprobó el Congreso del Estado. Hoy hay una propuesta de presupuesto para el próximo año presentada por el jefe del Ejecutivo, el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo, que está en análisis del Congreso local, que los diputados tendrán que decidir si la aprueban tal y como está o se llevan a cabo modificaciones. Y este es el momento para que los organismos que están involucrados y las dependencias que forman parte de este paquete económico, pues levanten la mano y digan, ¿me va a alcanzar o no me va a alcanzar? Necesito que consideren esto adicional o que puedan recortar esta parte en donde podríamos hacer algunos ajustes. Particularmente cobra especial atención el caso del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y por eso es que hemos invitado al consejero Marco Iván Vargas. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, Erika, Jonathan. ¿Cómo le va? Gracias por tenerme en este espacio. A ver, consejero, dime una cosa. Ustedes tienen de cara al 2024 dos temas fundamentales. Una es seguir operando como organismo autónomo, es tener, digamos, el dinero asegurado para seguir operando, y otro es el proceso electoral que se viene para el 2024. Es correcto. Hay que recordar que ya lo hemos platicado en esta mesa varias veces, Erika, Jonathan. Este proceso electoral del 2024 es distinto como todos. Yo sé que siempre hay una narrativa de que es el proceso más grande de la historia. Sí, por la cantidad de población que sale a votar. Pero hay implicaciones distintas que llevan al CEPAC a una nueva situación presupuestal y a una nueva necesidad presupuestal con respecto a elecciones anteriores. ¿Cuáles son esos factores? Vamos a pensar, por ejemplo, que la comparación tendría que hacerse con respecto a 2018. En 2018, acuérdense que tuvimos elección de presidencias municipales y de Congreso, ¿sí? No podemos comparar presupuestalmente la del 2024 con la de hace 3 años porque tuvimos una boleta más, que fue la de gubernatura, sí, y se multiplican los costos de manera distinta. Pero bueno, vamos a compararnos con 2018. En 2018, el CEPAC recibió un presupuesto de 112 millones de pesos para poder hacer la elección. Y vamos a decirlo, hay distintas cosas que hay que ponderar. Primero, en este año 2024 vamos a tener más población a la que vamos a tener que atender, es decir, más boletas, más material que tenemos que generar. Pero hay algunas diferencias sutiles, por ejemplo, lo del tema del voto anticipado. Eso no lo teníamos ni hace 3 ni hace 6 años. ¿Qué es el voto anticipado? Se parece mucho a lo del voto postal. Personas que se registren previamente van a tener la posibilidad de enviar de manera anticipada el voto, pero son las personas que se encuentran en estado de postración. Es decir, personas que por alguna discapacidad, que por alguna enfermedad no van a poder acudir a la casilla, y entonces vamos a garantizarles su ejercicio de participación y van a tener que mandarlo de manera previa. Entonces eso es generar boletas aparte, sí, un mecanismo de distribución seguro aparte, además de todo lo que ya tenemos previsto. Aquí también lo habíamos dicho, Erika, cuando habíamos platicado previamente sobre el tema del presupuesto. El CEPAC pidió para este año 2023, un año antes de la elección, una cantidad superior a 80 millones de pesos para que nosotros podamos empezar con la gestión del proceso electoral. Queríamos nosotros adelantar las licitaciones, la adjudicación como de los grandes gastos de proceso electoral. Se ha hablado públicamente en esto, que es la impresión de boletas, la generación de materiales y el tema del PREP, ¿sí? Que por sí mismos estas dos cosas podrían estar arriba de los 70 millones de pesos. Nada más eso. Acuérdense también que en este año 2023 nosotros ya tenemos que empezarle, y ya lo tenemos bien avanzado, el tema de la instalación de 73 oficinas en todo el estado. CEPAC no organiza la elección nada más de oficinas centrales. Tenemos que instalar una oficina en cada uno de los 58 municipios y además en cada uno de los 15 distritos. Esto tiene costos y esto tiene tiempos. Si no se tuvieron los recursos necesarios y
suficientes en 2023 para adelantar esto, pues se va a tener que cargar presupuestalmente en el 2024. Porque decía el gobernador hace unos días en la rueda de prensa en el marco de la firma del Pacto de Civilidad que ya se les iban a liberar algunos recursos para que fueran cumpliendo estos compromisos. ¿Se les dio el recurso en este 2023? Nosotros hemos solicitamos en su momento una ampliación presupuestal que estaba por ahí de los 80 millones de pesos. Se nos informó extraoficialmente que se iban a generar esos recursos. Al día de hoy no los hemos estado recibiendo. Ahora, hay una dificultad administrativa en esto. Si el día de hoy el CEPAC, por ejemplo, recibe esa cantidad de recursos, hoy ya no tenemos tiempo administrativo para sacar una licitación nacional. ¿Sí? Es decir, a pesar que podríamos recibir recursos para una licitación, ya no dan los tiempos para ejercerlo antes de que termine el año. Sí podemos destinarlo para otras cosas, no te voy a mentir, ¿sí? Y en todo caso, si recibimos esta ampliación presupuestal... Pero no para lo que habían pedido. Pero no para sacar estos grandes compromisos. Ya lo tenemos programado para 2024. Y esta es la preocupación que ahora tenemos en función de la información que ha estado circulando sobre los recursos que estaría recibiendo el CEPAC. Se habla de que para proceso electoral, esto no hay que confundirlo con el funcionamiento o el gasto operativo normal de CEPAC y otras obligaciones que nos establece la IP. Si nos queda tiempo, platicamos de eso. Pero a ver, proceso electoral. Se habla de que estaríamos recibiendo 100 millones de pesos. Si lo comparamos con 2018, en 2018 recibimos 112 millones de pesos. 12 millones de pesos menos. 12 millones de pesos menos en términos nominales. Pero si hacemos, por ejemplo, una estimación en términos reales con el tema de la inflación, del 2018 al 2023, a octubre del 2023, la inflación ha sido del 33%. Es decir... Ahí ya van perdiendo. Ya vamos perdiendo. Que si recibiéramos la cantidad de dinero del 2018 más lo de la inflación, tendríamos que estar recibiendo 148 millones de pesos. Pero ni siquiera estaríamos recibiendo esto, ¿sí? ¿Cuánto habían solicitado ustedes? Es decir, en el cálculo que había hecho el CEPAC, porque se toma como base para la elaboración del presupuesto la propuesta que presenta cada uno de los organismos y cada una de las dependencias. ¿Cuánto habían pedido ustedes? En el ejercicio de la autonomía y del cálculo que nosotros hicimos una solicitud por 292 millones de pesos, que considera todo, así, hasta el último peso, hasta el último centavo, hasta la última coma, hasta la última papeleta. 292 y les estarían aprobando 100. Eso es. Y este es el punto. Este es el quid del asunto de lo que queremos dialogar con las fuerzas políticas. Tengo bastante claro que el Poder Ejecutivo pues lanza una propuesta de presupuesto en función de las expectativas que tiene sobre los ingresos y de todo el resto de necesidad que tiene el Estado. Pero a nosotros como autoridad electoral, evidentemente no nos toca pronunciarnos sobre qué es más importante sobre qué, en términos de las necesidades del Estado. Todos son problemas, necesidades, demandas, todo lo tenemos claro. Todas las dependencias públicas están, como tú dijiste, levantando la mano y dices, yo necesito, etcétera. Lo que a nosotros nos corresponde es decir con mucha claridad, con pertinencia técnica, pero sobre todo con mucha responsabilidad administrativa, decir, oye, ¿sabes qué? Esta es la cantidad que necesitamos para salir, no porque nosotros lo queramos, sino porque, como ustedes saben, la organización de la elección se tiene que ajustar a estrictos estándares de integridad electoral. ¿Qué está en riesgo? Justamente esta parte, a ver, si no hay recurso suficiente, ¿qué está en riesgo en el proceso electoral? Mira, hay cosas que sí o sí tienen que salir. Sí o sí tenemos que sacar, por ejemplo, la documentación y los materiales con requisitos mínimos de seguridad. Esos no pueden estar en riesgo, tienen que pagarse a precios de mercado, cuesten lo que cuesten. No es como ir a la papelería de la esquina a imprimir una boleta, esto hay que decirlo. Hay estándares y hay empresas especializadas que lo llevan a cabo. Sí, por supuesto, y por eso son tan pocas en este país, porque cumplen con ciertas características e insisto, hay que recordarlo, todo el país se va a elecciones, no nada más es San Luis Potosí. Ya sabemos que el Instituto Nacional Electoral va a trabajar con Talleres Gráficos de México. Algunos organismos públicos locales también están decidiendo trabajar con Talleres Gráficos de México, pero prácticamente hay elecciones en todos los estados. A ver, Marco Iván, esta parte, tú decías, queremos dialogar con los partidos políticos. Sí, claro. Un argumento sobre todo de los partidos de oposición, es que estaban preocupados que ante esta reducción presupuestal para el CEPAC se les pudiera ver en riesgo pues el tema de las boletas electorales y todo lo que conlleva en riesgo el proceso electoral. Ya nos habían dicho que no, que eso es, ni siquiera es negociable eso, que como lo que tú estás diciendo, se tienen que pagar. Entonces, en este caso, ustedes asegurarían que esto no va a haberse afectado. Sí, así te lo afirmamos, no se va a ver afectado. ¿Pero qué sí?
Porque vimos lo que pasó en el caso de la municipalización de Villa de Pozos, ¿no? Los errores que se cometieron por parte de la población. Ya habíamos generado ahí la reflexión de si el tema de la capacitación se había visto sacrificado, etcétera. ¿Qué sí está en riesgo si no hay dinero suficiente para la elección? Una insuficiencia presupuestal pone mayor presión a un organismo para que con el personal, el tiempo y los recursos que tiene, haga lo que tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, hablemos en términos de capacitación. Nosotros tenemos que contratar a una determinada cantidad de capacitadores electorales que les llamamos espejo. Por cada capacitador electoral que pone el INE, estos que todo el mundo ya conoce, que son los que tocan la puerta, capacitan a las personas, etcétera, nosotros tenemos que generar una paridad 1 contra 1. Entonces, si el INE, por ejemplo, contrata a 2,100 capacitadores o contrata 1,200, nosotros tenemos que contratar esa misma cantidad, más supervisores electorales. Ya nos pasó en el 2021, ya nos pasó en el 2018. Tuvimos que contratar menos capacitadores con respecto al INE. El INE tiene sus circunstancias presupuestales, pero el INE no puede hacer nuestra chamba de capacitación local. La ley así lo establece. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Hacer más con menos. Eso suena muy bien en términos de eficiencia administrativa, pero todo tiene un límite logístico, ¿sí? Hay cosas nuevas que también tenemos en este 2024. Por ejemplo, lo decías antes del corte, Jonathan, lo del sistema Conóceles. Hay personas que dicen, oye, pues yo no sé ni quién es mi diputado y se va a presentar. Bueno, pues el sistema Conóceles, este es algo innovador y yo estoy muy entusiasmado por esto, es un sistema de información al que pueda poder acceder la ciudadanía para que sepas quién es tu candidato, pero también, pues, cuáles son sus antecedentes curriculares. Si ha tenido trayectoria política, trayectoria electoral, legislativa, académica, ahí va a estar en ese sistema. Ya lo implementó el INE, nosotros también lo vamos a implementar en el 2024. ¿Por qué? Pues porque voto informado, pero pues eso también cuesta, ¿sí? Claro. Y a pesar de que la obligación de la captura de la información va a ser de los partidos políticos, pues nosotros como CEPAC vamos a tener que generar un nuevo sistema informático que antes no teníamos. De nuevo, esta necesidad presupuestal está basada en estándares, pero en cosas que también ya establece la ley. Y no hemos hablado de la obligación que nos estableció el legislativo hace 3 años de que, pasando la elección, ya hay que integrar también las juntas de participación ciudadana. ¿Se acuerdan de esas? Sí. Pedimos recursos para esto y tampoco los estamos recibiendo. No pasa nada. Vamos a tener que solicitar ampliación presupuestal y se va a tener que otorgar. Nosotros no podemos llegar después de la elección a no instalar las juntas de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos lo necesitan. Ustedes han visto la importancia de cómo han estado funcionando aquí en el municipio de la capital, en otros municipios importantes. No pueden funcionar solas. Para que el organismo electoral pueda cumplir con los estándares de calidad y de suficiencia, pues necesitamos los recursos necesarios. ¿Qué hay del tema de los resultados y de la validación de los mismos? Porque, a ver, menos capacitación, más margen de error. Y entonces, ¿a qué nos vamos a enfrentar al momento de querer conocer los resultados del proceso electoral si no hay los recursos necesarios? Sí, estamos ahí en una situación. A ver, primero, discúlpame que lo exprese de esta manera. Yo sé que puede sonar medio coloquial, pero hay que normalizar la parte de los juicios de impugnación. Ya dijimos que la jornada electoral sí puede terminar con el cierre de las casillas, pero en realidad ahí empieza el asunto. Efectivamente, cuando tenemos una capacitación que pudiera ser deficiente, tanto del Instituto Nacional Electoral, lo digo con mucho respeto, pero ocurre, tanto del Instituto Nacional Electoral como del CEPAC, entonces esto se traduce en errores en la casilla. Por ejemplo, ahorita el CEPAC está haciendo entrevistas a más de 1,500 personas para instalar estas 73 oficinas que dijimos en todo el estado. Y entonces hay entrevistas muy interesantes. Estamos platicando con personas que ya trabajaron en mesa directiva de casilla como capacitadores electorales y nos cuentan la historia de que sí, el día de la jornada electoral pues ya había una lista de quienes iban a estar en la casilla, pero no se presentaron, como ustedes saben, tomaron de la lista y son personas que no estaban capacitadas para ello. Y entonces, con muchísima muy buena voluntad, pues llegan, se instalan, prestan el servicio durante todo el día y viene la parte de contar los votos. Ponen la sábana y ahora ¿cómo le vamos a hacer para distinguir lo que es un voto nulo de lo que no lo es? Si se pasó de la rayita, es decir, no tomaron esa capacitación. Hay errores de integración de los paquetes electorales que están asociados con problemas de capacitación, pero también con problemas de personas que no se estaban presentando a la casilla. Bueno, si nosotros estamos mejor habilitados para entrar a una jornada electoral preparando al personal,
contando con los capacitadores suficientes y contando con los supervisores suficientes, creemos que van a haber menos errores involuntarios para la celebración de la jornada electoral y que suele generar pues algunas impugnaciones que hasta donde me ha tocado ver, por lo menos de 2017 para acá, pues tampoco han sido determinantes en términos de los errores o que hayan cambiado resultados, pero que sí complican la jornada, la complican para la ciudadanía y para las autoridades electorales. Quiero dejarlo bien claro y concluir con esta parte, consejero Marco Iván Vargas. No están recibiendo más, como se había manejado. Estarían recibiendo menos, mucho menos de 292 y les estarían dando 100 millones de pesos. Es considerablemente menos, es una tercera parte prácticamente de lo que estaban pidiendo. Sí es una reducción muy considerable. ¿Qué le dirían a los legisladores locales? Porque al final de cuentas el balón está en su cancha y el mismo gobernador lo dijo, bueno, yo presenté esa propuesta y los diputados decidirán. ¿Qué le dicen a los diputados? La funcionalidad de nuestro sistema político depende de que las elecciones sean íntegras, que sean confiables, de que funcione la jornada electoral. A los partidos políticos pues no les va a ser ajeno esto. La designación de estas legislaturas depende de ello. Ellos conocen muy bien el asunto de las reglas. Ellos vienen de ahí. Ellos vienen de ahí precisamente, ¿no? O sea. Entonces, México no ha conocido, San Luis Potosí ya tiene algunas décadas de que no conoce escenarios de violencia exacerbada derivada de la organización de la elección. Eso no pasa desde hace más de 30 años, ¿sí? Yo sinceramente dudo de que estemos en riesgo de ese tipo de cosas. Lo voy descartando desde ya. Pero sí creo que someter a esta presión presupuestal al organismo electoral puede tener efectos, insisto, sobre la jornada electoral, sobre el cumplimiento de obligaciones constitucionales que ya están ahí y que son perfectamente previsibles. Ahora, si lo ponemos, y déjame terminar con esto, si lo ponemos en términos proporcionales, del 2018 al 2024, el presupuesto de gobierno del Estado, el presupuesto de egresos, ha crecido 48%. 43,000 millones en 2018, 63,000 millones estimados en 2024. Pero en términos proporcionales, el recurso que estaría recibiendo del CEPAC del 2018, que tuvimos la elección de, insisto, ayuntamientos y congresos, al 2024 no está creciendo 48%. Es decir, no estamos ni siquiera creciendo proporcionalmente con respecto al total del presupuesto del Estado, sino que encima, en términos nominales y reales, inflacionarios, estamos recibiendo menos. Las cosas cuestan más de 6 años para acá. Las boletas cuestan más. El personal cuesta más, ¿sí? Es mucha más población. Lo que estamos sensibilizando al Congreso es que consideren que todos estos elementos tienen un juego directo con la celebración de elecciones tranquilas, pacíficas, con todas las obligaciones que nos establece la ley, y estamos todavía a tiempo de tomar buenas decisiones presupuestales, sabiendo y poniendo el compromiso por parte de CEPAC de que el ejercicio de recursos que nosotros vamos a realizar es eficiente. Es decir, vamos a cumplir con lo que tengamos que cumplir, pero con optimización de recursos. Por eso, las medidas de austeridad, por eso las licitaciones, por eso todas estas medidas que hacemos para que logremos cumplir con nuestros objetivos con la menor cantidad de recursos posibles. ¿A los partidos políticos están garantizados sus participaciones? Ya está establecido en la ley y nosotros como CEPAC también tenemos recursos jurídicos para poder solicitar y exigir jurídicamente a la Secretaría de Finanzas para que entregue los recursos de manera oportuna. Lo hemos debatido ya también acá. Consejero, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Marco Iván. El consejero del CEPAC, Marco Iván Vargas, platicando con nosotros. Me quedo en la reflexión, pero lo platicamos al regresar de la pausa que nos alcanza el corte. Altavox.